em, tenemos varias cosas. Esto es una introducción a la lengua, porque naturalmente, cuando yo digo lengua, me estoy refiriendo nada más y nada menos que al idioma. Días pasados, en la clase anterior, alguien había comentado que cuando se dice dialecto es como minimizar. En verdad no. Yo trabajé con algunos lingüistas respecto de la etimología de cada palabra para mencionar la relación de las personas en cuanto al habla, y eso es una coincidencia en que no hay una discriminación, no hay, claro, la carga que nosotros podemos ponerle a las voces hará naturalmente que sea o no discriminatorio cuando uno se manifiesta. Pero en este caso, todas las voces, todas las palabras en español, ya sea idioma, lenguaje, lengua, dialecto, bueno, lo que queramos, está bien, porque significa, tiene la significancia de relacionarnos, de comunicarnos. Entonces eso no nos va a quitar nada. Ahora, el tema esto de la inclusión, como les digo yo, un acercamiento a la lengua mapuche. Nosotros decimos Kagún. Kagún es lengua. Kagún. Bueno, el tema de la escritura, yo les digo por ahora que pueden hacerlo como quieran. Si estuviéramos presencial, yo tendría allí quizá una pizarra y podría escribir y explicarle un poquito más. Pero nosotros, como el lenguaje oral que ha sido siempre, y les decía que habíamos visto la imposibilidad de que la gente aprendiera el idioma, porque esa era una pretensión dentro de la ley que yo les mencionaba días pasados, la Ley Nacional de Política Indígena. Nos dimos cuenta que había que hacer escritura, porque la gente, si no, de manera oral, no iba a poder aprender. ¿Qué gente? Los educadores, por ejemplo, que era nuestra pretensión para que se empezara a enseñar en las escuelas como un idioma, como una enseñanza bilingüe. Entonces tomamos digamos, la base en español, que es los fonemas y los grafemas que tenemos para mencionar, para hablar. Y en ese sentido le hemos dado alguna pequeña modificación. Se le ha dado, se trabajó con los lingüistas y sobre todo un profesor de Mapudungun que nosotros teníamos, ya falleció, don Anselmo Ranguileo, y él entonces hizo el estudio profundo de cómo escribir las palabras, pero antes de poder escribirlas nos fue diciendo qué sonidos iban a tener cada una de las letras. Naturalmente que todas las letras No, tienen un bueno, sonido lo mismo que al español, pero hay algunas modificaciones, sobre todo en las vocales. Nosotros tenemos 7 vocales. ¿Cómo se? A, E, I, O, U. Son 5. Pero en el mundo mapuche se agregan 2 más. Una que es la V corta, que tiene un sonido gutural, como si yo les dijera, pretendiera decir I y a la vez U a la vez. Entonces, ¿cómo digo? Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir luna, digo kuyen, kuyen. Entonces, cuando yo les digo ani, les estoy pronunciando con esa V corta o con una U con diéresis también. Se escribe de las dos maneras. No está determinada la forma de escribir de una sola forma. Se escriben de varias maneras, pero tenemos muy pocas modificaciones. Yo no los voy a meter en esta situación de cuánto y cómo se escribe en un lugar y en otro porque no estamos en un taller de lengua mapuche, pero sí por lo menos un acercamiento cuando escuchan esos sonidos tan poco usuales, ¿verdad? Bueno, en general cuando uno saluda, va más allá de decir el buen día o buenas tardes o buenas noches, uno probablemente siempre va a decir cómo está, cómo ha llegado. Hay una pregunta más, digamos. En el mundo mapuche es un poco, pretende ser amable cuando pregunta. Entonces, cuando uno le pregunta a alguien cómo está, dice chum leimi, ¿cómo está usted? ¿Mm? Esa sería la pregunta. Y el otro va a responder inche, que significa yo, ahora les voy a dar los pronombres, inche kumelen, estoy bien, porque kume es bueno. Entonces yo estoy bien. Ahora, ¿cómo es la conjugación de los verbos y cómo son las partículas? Eso ya es más detallado, que no sé, me parece que no lo vamos a tomar aquí porque nos vamos a mezclar mucho en la lengua y nos va a faltar otras cosas. Entonces, eh,
¿Me repetís, Beatriz, por favor? Sí, Chulei mi es como, ¿cómo está usted? Va, chulei sí, mi, no sé si suena bien. Chulei mi. sí. Y y cuando me contesta, ¿cómo era? Cuando me dice que está bien, yo le Hinché, pregunto, chulei sí, mi, hinché, ¿cómo? hinché, o sea, significa yo, kumelen, Yo, claro, cúmele. estoy bien. Gracias. No, por favor. Quiero decirles que yo les voy a mandar después que terminemos la clase lo que voy a dictarles ahora, lo que les voy a decir ahora, más que para que tengan una, bueno, el que quiera anotarlo, por supuesto, ¿no? Porque quiero ver exactamente, para que les quede a ustedes los pronombres. Entonces, empezamos. Los pronombres personales. En el mundo mapuche hay un concepto que es exactamente el dual. ¿Qué significa lo dual? Algo doble, algo dos, ¿no es cierto? Algo par. Porque la vida, en nuestra cultura, no se concibe de a uno. Todo es armónico, todo es par, todo debe de ser lo opuesto y complementario, lo opuesto encontrado, nunca enfrentados. Entonces, alguna vez yo pregunté, ¿y por qué tiene que ser par? Como quizá ustedes se pregunten. Bueno, la vida es par. La concepción de la vida es par. Son los opuestos Sí. complementados, el hombre y la Las mujer. plantas son pares para reproducirse. Las plantas son Exactamente, pares para reproducirse, también no solo el hombre. por ¿La supuesto, imagen puede ser cóncavo y convexo o me equivoco? puede ser. ¿Algo cóncavo y convexo? Sí, 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 puede ser, claro. Pero no es Imagen. tanto, no es tanto en el aspecto físico, sino que más bien no, sino que en el concepto de la vida. Porque, por ejemplo, Sí, 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 tenemos sí. el frío y el calor, ¿verdad? Eso Claro. es algo intangible. Sin embargo, es receptivo, porque lo recibimos. Tenemos la noche, tenemos el día. Tenemos lo bueno y tenemos lo malo. Y podríamos decir, haciendo un análisis tal vez mucho más profundo en relación a la espiritualidad, que en esta época que nos toca vivir, lo que está prevaleciendo es lo malo, lo que para nosotros es lo malo, ¿verdad? Lo que nos daña, según nosotros sentimos, nos sucede en realidad. Pero también eso es bueno que pase, porque si no existe lo opuesto, Claro. entonces lo bueno no puede prevalecer siempre, toda la vida, porque si no, no habría una armonía. Para que exista algo, es como la figura de la justicia. Vieron que hay una mujer, ¿no?, que tiene una balanza. La balanza tiene que estar siempre equiparada. No puede estar una pesando más que la otra. Aquí tendría que suceder lo mismo. Tiene que pasar, tiene que haber un desarrollo, en toda su extensión, lo dañino, lo que para nosotros es dañino, porque eso va a suceder que luego quede un tamiz y cuando pase eso, entonces volveremos a la armonía, a lo complementado. Bueno, dicho hasta aquí en ese sentido figurativo de lo espiritual, vamos a seguir con los pronombres que era lo que nos ocupaba. Entonces, hinché, la primera persona. E y mi es tú. Sugiero que cierren los micrófonos cuando no hablan, porque si no se acopla. Decíamos, hinche yo, Amy tú, Fei él o ella también, ¿verdad? Y ahora aparece el dual, porque es yo, tú, él o ella, y ahora es nosotros dos, nosotros dos. ¿Y cómo se dice? Inchiu, inchiu. Ustedes van a decir Eimu, ellos, Feienmu, nosotros,
inchin. Ustedes, ¿cómo les podría decir? Ustedes, en vez que vosotros, eimun, y la palabra del pronombre ellos, feyengen. No se preocupen porque esto va a ir, yo les voy a hacer un escáner y ustedes lo van a tener escrito con su traducción. Esto es para que se comprenda por qué yo digo inche kumelen, yo estoy bien. ¿Y qué quiere decir inche? Bueno, es el pronombre personal de la primera persona, yo, ¿verdad? O si yo dijera, por ejemplo, nosotros dos, yo diría inchiu. Bueno, y así. Cada quien va a saber, de acuerdo a la respuesta, vas a ver cuántas personas hay. Si yo digo, a lo mejor me ven a mí sola y digo nosotros, ustedes van a decir, ¿nosotros quiénes? Vienen más gente, o está con más personas, o dentro de la casa hay más gente, una cosa así. Es una descripción, vamos a decir nosotros, ¿verdad? Bueno, después, por ejemplo, tenemos, ¿hay alguna pregunta respecto de esto que quieran hacerme? Perdón, Beatriz, el tema de las vocales, dijiste que eran 7 y nos diste una más, serían 6, nos faltaría otra, ¿lo tenés pensado para dar después o yo No, digo no, no, para no no, es la que olvidarme? les dije, no, es la V corta o la U con diéresis. La, Claro, porque esa dos. a veces van a encontrar palabras que están escritas con la V corta y decir, ¿esto cómo se pronuncia? Huyen, por ejemplo, como les decía, la luna. ¿Y cómo se pronuncia Huyen? Bueno, así, y lo ven escrito con la U con diéresis y te van a decir, ¿y esto cómo se pronuncia? Igual. Son maneras de escribir. Inclusive hay otra forma también que se puede escribir, que es como una E, pero al revés, como si fuera un 6. Esa también tiene ese sonido gutural. Pero bueno, eso tiene que ver con los grafemas, ¿no es cierto? De cómo escribimos lo que pronunciamos. No es complicada la lengua mapuche. Dicho así parece que fuera alemán, no sé, para mí. Pero el tema es, después, claro, cuando uno se adentra en la cultura, empieza a darse cuenta por qué cada cosa, ¿no? Todo tiene un porqué. En nuestro mundo, todo tiene un porqué. Nada es al azar. A veces hay cosas que no entendemos, no comprendemos por qué. Pero bueno, no la entendemos hasta que vamos analizando y cuando eso sucede, entonces también pasa, también nos damos cuenta. Por ejemplo, los sueños, aprovecho para decir, los sueños, nosotros habíamos visto en la clase pasada muy rápidamente los refranes y las adivinanzas como una manera de diálogo, yo no podía decirle esto por WhatsApp porque era medio complicado, pero como una manera de diálogo pasatista, pero que en realidad tiene todo que ver con la enseñanza. Siempre hay en la palabra y en los gestos de la vida, en el mundo mapuche, digamos, no solo una enseñanza, sino también un mensaje. Un mensaje para que sobre todo los niños y los jóvenes vayan teniendo, por eso una referencia, ¿no? De todo, porque es muy vasta la vida para poder enseñarla solamente en 4 tiempos, que son los que vivimos, ¿verdad? Entonces les decía que teníamos frases y proverbios, pero también tenemos adivinanzas y proverbios, pero también tenemos lo que yo denomino proverbios. En realidad son frases, ¿no? Por ejemplo, son como metáforas, pero que en realidad hay uno que yo siempre menciono que me parece de un altísimo valor cuando dice la importancia que tiene el ser, nosotros como personas, ¿verdad? No parecer. Y a mí me parece que es algo superlativo, porque yo digo, sí, hay una referencia muy pequeñita, una diferencia de voz entre el ser y parecer, pero hay una profundidad de vida en cada una de las palabras. Bueno, también vamos a encontrar que tenemos epeu. ¿Qué son los epeu? Son los cuentos. Son los cuentos. Y yo les voy a hacer ahora un cuento, que a mí me lo pasó la abuela Paula Painem, una abuela
muy amorosa, muy mayor, ¿no? Muy grandecita. Tengo la gran ventaja de estar a veces en comunicación con ella. Días pasados hablé con una que tiene 92 años y se quejaba porque no me veía bien. Se quejaba ella, que, ay, dice esta, ojo que no ve bien, que no te veo bien. Bueno, la abuela Painem, Paula nos contaba una vez, con esa voz tan suavecita que ella tiene. Al fogón, dijo. Sentadito al fogón tan nosotros. ¿Y qué hacían en esas noches largas? Contábamos epeu. Ah, epeu. Mai. Mai, palabra que significa sí de afirmación. Entonces dijo la abuela, el pajarito, el epeu del pajarito. Chiu, 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 subía el pajarito. Bajaba. Chiu, 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 subía el pajarito. Bajaba. Un día el pajarito bajó nuevamente como siempre lo hacía y había escarcha, era invierno. Entonces el pajarito, pobrecito, se quebró la patita. ¡Oh! Dijo el pajarito, cuenta la abuela Paula. ¿Qué voy a hacer? Dijo. Miró para todos lados, se me quebró la patita. Miró, no pudo volar. Le preguntó. Carcha, escarcha, dijo el pajarito. ¿Por qué me rompiste la patita? Ah, no sé, dijo la escarcha. Yo soy agua, pero cuando viene el frío me quedo congelada. Pregunte al agua. Fue al agua el pajarito. Agüita, ¿por qué me rompiste la patita? Ah, no sé, dijo la agüita. Yo soy agua, pero estoy aquí cuando me trae la nube y me tira. Fue a la nube. Nube, ¿por qué me rompiste la patita? No, dijo la nube. Yo no rompí nada. A mí me empuja el viento y llego a donde sea. Fue al viento. ¡Ay, curruf! Le dijo, viento, ¿por qué me rompiste la patita? No, dijo el viento, yo no hice nada. Yo solamente ando por ahí. Dijo el pajarito. Nadie se hace cargo y yo tengo la patita rota. ¿Qué haré? Quedó pensando y apareció el sol. Estaba, como él no podía volar, estaba con mucho calor y le dijo al sol, ¿por qué tengo tanto calor? Ah, dijo el sol, porque yo soy el fuego. Ah, dijo el pajarito. Si el fuego me da calor y el frío me rompe la patita, ¿con quién me voy a quedar? Entonces, la moraleja, ahí termina el cuento. Y usted dice, pero ¿qué cuento es este? Es un cuento que, o sea, no es un cuento, es un relato que nos propone la relación que toda la vida tiene con todos los elementos, para empezar, ¿no es cierto? Y que están los opuestos, y que entre esos opuestos, entre, en este caso, el frío y el calor, pero es una metáfora el frío y el calor. Puede ser lo bueno o lo malo, puede ser la noche o el día, puede ser cualquier cosa, pero que es el equilibrio de la vida por el que hay que andar, por el que hay que caminar. Esa es la intención del relato. Eso se llama epeu. Bueno, de esos relatos tenemos muchos nosotros, porque los niños, cuando son pequeños y se les cuenta esto, se quedan pensando. Entonces, bueno, pero ¿y qué pasó? ¿Y por qué? Piense, analice. Entonces uno va ayudando a ese pensamiento. Se va construyendo una relación comunitaria en la cabeza, que nadie es único ni absoluto, que todos estamos regidos por todos, por la lluvia, por el viento, por el frío, por el calor, por la helada, por la falta de, por el exceso de, ¿verdad? Ese es el valor que tiene para nosotros la oralidad a través de los EPEU. Pero después también nos vamos a encontrar, a ver, con otros relatos que yo tenía por aquí apuntado. Claro, por ejemplo, los Nucham. Nucham son
relatos que se relacionan con lo más tangible, podríamos decir. Hay un relato que se conoce como el de Tren Tren y Kai Kai. El relato que son Tren Tren Filú, Kai Kai Filú, es decir, las culebras que una es la energía del agua y la otra es la energía de las montañas, podríamos decir, de los cerros y las montañas. Bueno, hace algunos años yo estaba en una comunidad, por fortuna visito muchísimas comunidades, y conversaba con un lonco, lo que para los españoles fueron los caciques, don Miguel Leviqueo, y había sucedido el 27 de febrero de 2010 el gran terremoto allá en la zona de lo que hoy es Chile. Entonces yo le preguntaba, estábamos dentro de su ruca, y le decía que en algún momento vamos a ver lo que es una ruca, su construcción y demás, para que ustedes tengan una visión también. Le dije, Milonco, dígame usted si yo entiendo bien esto. Y le traje el relato de Tren Tren y Kai Kai. Así como en el mundo cristiano dicen que hubo un diluvio, ¿verdad? Cuenta la creencia, la religión, digamos, que es donde empezó después del diluvio, la tierra, todo lo demás. Bueno, en el mundo mapuche también resuelve el comienzo de la vida de alguna manera. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la relación del comienzo nuestro? Dicen, hubo un tiempo en que quien cuidaba las aguas era Kai Kai, y quien cuidaba la tierra, la parte sólida, Tren Tren. Y ustedes me van a decir, pero ¿y por qué? ¿Y por qué no era un león? ¿Por qué no era un ave? ¿Por qué? Bueno, porque las culebras, o las víboras si queremos, son onduladas. En general uno las dibuja o ondulada o redonda, ¿verdad? Se estiran, que tienen todo un movimiento de ondulación. ¿Y por qué eso? Porque justamente donde habita el pueblo mapuche, que es lo que decíamos los otros días en la geografía, en el mapa ese que yo les mandé, la mayor cantidad de territorio donde habita nuestra gente, hay terremotos y por ende hay maremotos. Entonces, desde un terremoto, fantástico podríamos decir, es que, porque las montañas también, sabemos que la cadena de las montañas han estado bajo el mar durante mucha época. Bien, entonces dicen, ¿qué pasó? Hubo una pugna, hubo encontronazos de fuerzas entre la que cuida las aguas y la que cuida la tierra. Por eso, cuando yo le preguntaba al lonco don Miguel Leviqueo si había entendido bien, él me dijo, sí, es así. ¿Y qué le decía yo? Que ahí comprendía la mitología que los antropólogos y los sociólogos, en realidad más que nada los antropólogos, que son los que estudian las culturas originarias, nos hablan de la mitología, del mito, es lo más conocido, de Tren Tren y Kai Kai. Hay muchísimos. Entonces nos dicen, bueno, claro, es la mitología mapuche donde se cree que se miden las fuerzas, pero no es solo eso. En realidad esto es mucho más profundo. Se refiere a la época en que los terremotos y los maremotos se manifiestan. Y entonces, ¿qué hace la gente? Por ejemplo, el relato es, pues, ¿cuál es el relato? Bueno, el relato es que un día Kai Kai despertó de las aguas, despertó y empezó a moverse, a ondularse, y cada vez se ondulaba más y más y más, y entonces las aguas empezaban a mover, y cada vez más y más, hasta que se hicieron olas profundas y gigantes. ¿Y a dónde iban esas olas? No se quedaban en el lugar, avanzaban. ¿Avanzaban sobre qué? Sobre la tierra, sobre lo sólido. Por tanto, la tierra tuvo que despertar, Tren Tren, que es la que cuidaba lo sólido, la tierra. Y entonces dijo acá, tengo que hacer algo porque la especie humana, las especies todas en realidad, se van a morir. Así que también curvó su cuerpo y fue levantándose cada vez un poco más para que efectivamente el agua que avanzaba sobre la tierra no los cubriera. Y yo les digo la realidad. Cuando estuve después de ese terremoto, como al mes, visitando a la gente en donde había acontecido la desgracia, la tragedia en verdad, donde había casas, había que ver que había nada. Uno se daba cuenta que había habido ahí una casa porque a lo mejor había quedado un pedacito de baldosas
donde había sido antes la entrada de la casa, ¿no? O de repente veíamos en el medio de lo que había sido la plaza, una barcaza. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, es la fuerza del agua. Por eso dice el mapuche, la que cuida las aguas, el ñen, la fuerza del agua, ¿no? El ñen viene a ser el gen. Nosotros como personas somos gen de la tierra. Bueno, por eso somos gente de la tierra. Ahora, ¿qué pasó con esto? Yo pude ver esa misma tarde que estaba allí, cómo la gente miraba hacia el Pacífico que estaba ahí en la costa, y decía cómo está rugiendo el mar. Y miraban, y tienen los caminos hechos hacia los cerros, porque la gente, como ellos dicen, arrancamos a los cerros, salen corriendo hacia los cerros, está todo muy señalado. Entonces, en esa mitología o en esa creencia que se dice, es cómo el mundo mapuche resuelve la vida, la vida incipiente. Dice, sucedió, entonces Kaikai despertó, avanzó sobre Tren Tren se despertó, empezó a levantar su cuerpo y allí la gente empezó a correr, empezó a subir a los cerros. ¿Y qué pasó? Bueno, subió a los cerros, cada uno le va a dar un relato un poquito diferente porque también eso tiene que ver con la riqueza oral, ¿no? Pero en línea general el relato es así, termina así. La gente sube, pero estaban los que se quejaban. Entonces decían, pero justo esto pasa ahora, ¿y qué vamos a hacer? Y si caemos, y si nos rebalamos, y si no podemos llegar a la cima, y algunos se caían, se resbalaban. Y esos, por quejosos, se convirtieron en piedras. Así nacieron las piedras. Otros decían, bueno, pero si yo entrara al mar, me va a llevar, no voy a poder nadar, ¿cómo va a ser? Porque es tan fuerte, y también se caían. Son los que se convirtieron en batracios, los sapos, en fin, todos los bichitos que andan en el agua. Así fueron cada uno diciendo qué pasó con la gente que fue subiendo, para, digamos, para justificar de qué manera el mundo se construye. Es una manera. Pero luego no quedó nadie, sí quedaron. ¿Cuántos quedaron? 4. En el mundo mapuche, el número cardinal por excelencia es el 4. Y en verdad es en la cultura originaria. En todos los pueblos originarios la cuaternidad está presente. Y es el número, podríamos decir, sagrado. Entonces, 4. Una pareja de ancianos y una pareja de jóvenes. ¿Para qué? ¿Por qué quedaron ellos? Porque la pareja de ancianos va a poder volver a construir la vida a través de la oralidad, relatar la historia antigua. Y los jóvenes van a volver a poblar la tierra de Che, de gente. Y nosotros tenemos, como algunos antropólogos dijeron, las deidades mapuches. No, no son deidades porque no tenemos dioses, pero sí tenemos estos ñen, estas energías, como les decía. Y ahora entramos un poquito ya en la espiritualidad también, en donde nos habla de esa madre anciana, padre anciano, madre joven, padre joven. Esa cuaternidad está inclusive en los ruegos. En cada vez cuando nosotros hacemos nuestra impetración espiritual, que también la vamos a ver en un mes, bueno, ahí está, eso se ve. Recuérdenlo cuando volvamos sobre el particular. ¿Alguna pregunta? Si no, entramos a los números. Yo tengo una pregunta, Beatriz, no? Pero no sé si es el momento. Es decir, cuando nosotros hablamos del mapuche, de nuestro hermano mapuche, hablamos de borogas, de mapuches, de tehuelches, viste que se habla de, nosotros decimos que nuestro pueblo tehuelche fue araucanizado digamos, por el pueblo mapuche, una fusión. El tehuelche se llevó muy bien con el mapuche, tengo entendido. ¿Cómo se entiende en las culturas? ¿Qué fue una dominación como el Inca digamos, al Diaguita? ¿Cómo fue eso? Pero no sé si es el momento de preguntarlo, porque a mí me apasiona todo eso que sea, bueno, de dónde venimos, aunque yo soy hijo de gallego, no tengo nada que ver. Sin embargo, yo nací en esta tierra, Dios me puso acá, y quiero saber. Está muy bien, está muy bien.
quería decir, con el permiso de ustedes vamos a hacer un paréntesis entonces y vamos a responder a lo que dice Miguel. ¿Estamos de acuerdo? Porque también, si no, esto se va después, como es específico. Mira, la palabra tehuelche para nosotros es chehuelche, que en lengua mapuche significaría algo así como gente indómita, gente brava, podríamos decir. Y es otra cultura, pertenece a otra cultura, también originaria. Por ejemplo, si yo hablo en lengua chehuelche, digo ¿qué está diciendo? Estoy hablando en lengua tehuelche. Pero si hablo en mapudungún, ustedes ya han oído alguna cosa. Por ejemplo, puedo decir, no sé, bueno, lo que estábamos hablando, palabras. ¿No? Sí, Sí, palabras. sí, no me voy a detener en eso. Entonces, el mundo mapuche es conocido como araucano, pero en verdad, la palabra araucano no traduce nada. Sin embargo, es una palabra deformada del racoche. Racoche. Ra significa greda. Co significa agua y che significa gente. Gente de la greda y del agua. Gente que vive o gente que está en una zona en donde hay greda y donde hay agua. Esa es la idea de racoche. Claro, los antiguos españoles no podían pronunciar bien, apenas oían racoche, racoche, entonces era raucoche, raucoche, aucoche, cauco, araucano. Cuando se conforma Arauco, digamos, cuando se conforma el Estado-Nación chileno, hay una provincia que se llama Arauco. Pero racoche significa lo que digo, gente de la zona donde hay agua y donde hay greda. En todo el territorio del mundo mapuche no hay agua, pero no siempre hay greda. Entonces, racoche, o conocidos como araucanos, son la gente que vive en una zona determinada. Nosotros, que estamos de este lado de la cordillera, somos puelche. El punto cardinal puel. Si viviera más al norte sería picunche, gente del norte. Si viviera en el sur, diría huilliche, gente del sur. Y si vivo del otro lado de la montaña, estando aquí, soy nguluche, soy del oeste, soy gente del oeste. Así vamos a encontrar un sinfín de palabras. Cuando decimos pehuenche, gente que vive en los pehuenales. ¿Qué son los pehuenales? Conocidos como árbol de la araucaria. De la araucaria, sí. Bueno, cuando dicen boroa, los boroganos, nosotros, mis antepasados, todos mis antepasados, yo misma, por parte de tu mamá, por parte de tu mamá. Claro, exactamente, por parte de mi madre, tendríamos que decirnos boroganos. Pero en realidad también boroa, que yo he estado muchas veces en esa zona, boroa, en realidad está mal dicho y está mal escrito, porque es forohue. Foró significa hueso, también significa diente, porque el diente es hueso. Y hue significa lugar. En este caso, porque en otro puede tener otra acepción. Entonces, lugar donde hay huesos. Que ustedes van a decir, ¿qué es cementerio? No, no necesariamente cementerio. Probablemente han habido allí mucha madera petrificada. Claro, también cementerio, por supuesto, pero no se refiere a eso, ¿no? Entonces, gente de la zona de Forogüe, de ahí venimos nosotros, lo que ahora es Temuco, Nueva Imperial, lo que se llama Nueva Imperial. Es la 9ª región del otro lado de la cordillera. Ahora, los boroganos, ¿por qué le dicen así? Porque entonces todavía no estaba la zona denominada como Temuco o como Nueva Imperial. Entonces era de la zona de Forogüe, pero también mal dicho, boroa, boroganos. Ahí está un poquito la aclaración de todo esto que me decías, ¿no? Pero todo excepto la palabra chehuelche o tehuelche, todos somos nada más que mapuche, con la especificidad de la zona. Es como si dijéramos, nosotros somos bonaerenses, pero están los cordobeses, los misioneros, los patagónicos, todos